Estamos en línea con la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió. Elisa, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. ¿Está fresquito ahí? ¿Cómo? ¿Está fresquito en Buenos Aires? Sí, no, ¿sabe? Vino el doctor Eduardo Aguad, que hacía 3 años que no venía y cambió el tiempo acá. Sí. Cambió el tiempo. Teníamos primavera y ahora hay viento, sí. ¿Cómo está ahí en la Exaltación de la Cruz? Bien, bien, yo estoy en Córdoba, no en Ah, en Córdoba. Hoy cumpleaños Bonelli, la puede saludar, Lita. Hola. No lo escucha, no escucha. Gracias. Elisa, bueno, queríamos tener su reflexión sobre todo este momento que se está viviendo, ¿no? Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué está pasando en la provincia? No sé. No, todo el tema que pasó con el Estadio de La Plata, el accionar policial, que parece, no sé, de tantos errores, por lo menos computamos 6 errores gravísimos en el operativo policial. Bueno, lo cierto es que, como yo expliqué ya hace 2 semanas, la violencia viene, ¿no? La violencia está implícita en nuestra sociedad. Lo que pasa es que nunca nadie la quiso reconocer. Entonces ahora hay, en este estado de exasperación, que yo diría que más que depresión es desesperación, por las cuestiones cotidianas, ¿no? La violencia en todos los lugares se prende, es como si la llama como en la seca, ¿no? Que cualquier fósforo incendia la cuestión y las fuerzas del orden no son ajenas a eso. Y quiero decir, ni los dirigentes ni los líderes, si no tienen un control del temperamento, si no hay... Lo que falla en el Estado argentino es que un Estado es una organización. Sí. Es un Estado aparente sin organización. Tiene una crisis de organización. Entonces vos lo ves prácticamente en cualquier institución a que vayas, en cualquier lugar a que vayas, lo que hay es un problema de organización. Por eso está tan mal planificadas las cosas, tan mal ejecutadas, pero también hay violencia en todos lados, en la propia sociedad, digo, ¿no? Y además el tema del fútbol, bueno, ustedes saben la historia de las barras bravas, ¿no? Sí, seguro. Es una historia mafiosa de la Argentina. Y acá también la policía bonaerense claro, que cometió innumerables errores, ¿no? Que no pudo ser, no fue una tragedia. Es que cuando no hay organización, hay errores. Claro. Porque cuando no hay una práctica de la organización, por eso produce tantos errores el Estado también. Por eso está tan trabado el Estado. Ese es el problema organizacional. O el Estado es una organización, o en realidad sirve solo para el error. Y Lilita, ¿y usted qué evaluación hace de la gestión de Sergio Berni? Mire, Sergio Berni, el problema de Sergio Berni es que es el principal encubridor del asesinato de Nisman. Es decir, si usted tiene como jefe de policía, o como no sé qué, ministro de seguridad, de una provincia, alguien que tendría que estar preso por haber ensuciado toda la escena y encubierto en todo caso el asesinato de Nisman, y además es un comentarista de la seguridad, no es un organizador de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, es un comentarista de la inseguridad. Entonces hay un hecho y entonces él desarrolla... Yo cada vez que lo escucho me parece un comentarista como deportivo de un partido de fútbol. Él es un comentarista... El problema es que tiene rating. Lo increíble de Berni, que siendo un comentarista de la inseguridad y de la violencia que pasa en la provincia de Buenos Aires, parece que la gente no lo nota responsable de nada. Claro. Sino que se pone en el comentarista y no en el jefe de una organización que tiene que evitar el delito y que en todo caso tiene que organizar la seguridad en una cancha de fútbol. Sí. Entonces, me parece que hay demasiados comentaristas y pocos ministros, demasiados comentaristas y pocos candidatos a presidente. Sí. Es así en Argentina. Seguro. Y muchos periodistas llamados a ser políticos, entonces estamos en problemas. Y sí, todos los roles cambiados, ¿no? No lo digo por vos ni por ustedes, ¿eh? Pero a veces miro la televisión y me da la impresión de que el periodista es el político.
Sí, sí, ¿no? como que tienen discurso, ¿no? Claro, entonces la verdad es que están como todos los roles absolutamente cambiados, pero esto forma parte de la anomia. Es decir, cuando una sociedad no tiene ley, esto lo ves, tampoco tiene precio, ¿eh? Por ejemplo, en materia económica, cuando vos en lo cotidiano no tenés precio. Claro. No sabés cuál es el precio de las cosas. Sí, no, seguro. No, La verdad es que en este momento el principal problema que yo estoy viendo a lo largo y a lo ancho del país, porque ahora estoy en Córdoba, sí. y venía de Mar del Plata, es que los precios en materia de alimentos, de restaurantes y de cosas volaron. ¿Entendieron lo que es decir volaron? Sí, sí, sí. Que ya no tienen proporción. Claro. Sí, Cuando sí. a vos dos o tres hamburguesas simples que se compran en un lugar te salen 8.000 pesos, están en problema. Claro. Sí, sí, no, el tema de la inflación, o sea, pero lo que pasa es que la gente, bueno, en todos lados, ¿no? Pero también en la provincia de Buenos Aires tiene problemas de inflación, problemas de inseguridad, De educación, de salud. de educación, que las cosas de salud tampoco andan bien, está un estado de indefección, ¿no? Bueno, es que provincia de Buenos Aires hoy es la desorganización absoluta porque no hay Estado. Esto lo digo, la presencia del Estado se traduce en una organización que organiza los hospitales, que organiza la atención de los hospitales, que previene la salud, en una seguridad que previene la seguridad, que está controlando, porque el Estado es de prevención o es represivo. Claro. Ahora, Y pero... cuando un Estado se vuelve solo represivo es porque es anárquico en su organización. Entonces fallan todas las estructuras. Pues yo te diría que esto es una situación generalizada en la nación. Y hay otro problema que no se analiza suficientemente, sobre el cual estamos trabajando, incluso tuvimos charlas, que es el tema de la capacitación. Yo no veo... en muchísimos países hay concursos. Estoy con una especialista en concursos para cargos públicos que es Laura Sesma de Córdoba. Sí. Entonces ella cuando estuvo en el municipio instaló concursos, formaba a la gente, desde el barrendero al enfermero, y todos rendían concursos. Entonces cuando vos incorporás gente del Estado que no está capacitada, no la capacitás, no llamas a concursos, entonces lo que se llama el Estado burocrático desaparece. No. Ahora, Elisa, digamos, es llamativo este hecho, porque una de las cosas que propicia el kirchnerismo, Cristina, Kicillof, es la intervención del Estado en la organización. Entonces dice que más Estado, el Estado tiene que intervenir. Ahora, hablamos de educación, estamos mal. Hablamos de seguridad, estamos mal. Hablamos de, digamos, de salud, estamos mal. A ver, Ahí tiene que estar el Estado. Yo creo que vos estás poniendo el eje del debate donde debe estar. No se trata de tener un Estado de mucha gente o de poca gente. Se trata de tener un Estado eficiente y eficaz y organizacionalmente excelente. Entonces ellos creen que por tener muchos empleados tienen Estado, no. En realidad lo que vivimos en la Argentina, la paradoja que se dio con el kirchnerismo especialmente, vos acá no tenés un estado de bienestar. Lo que tenés es un pequeñísimo Estado con muy poca gente competente, lleno de personas incompetentes, que en consecuencia no sirven para nada. En consecuencia, estamos hablando de una desocupación encubierta y no de un Estado. Ahora, lo que pasa, buen día Lilita, Daniel Moyo, ¿cómo le va? Lo que uno vemos de afuera, que cuando llegan, el tema es cumplir con quien colaboró en la campaña. Si después capaz, o no importa, pero podemos poner a uno de canciller, que fue ministro de Economía, que fue ministro agrario, o si no rotamos, Bernie, en el caso Nisman, y lo cambiamos por Aníbal Fernández, pero las caras son siempre la misma. No solo las caras, sino la organización que está debajo se va degradando. Porque a veces, vos sabés que los buenos estados resisten malos ministros, pero los pésimos estados no resisten un ministro, ni siquiera un ministro bueno. Un buen ministro en un pésimo estado tampoco tiene capacidad de acción. Por eso la reforma del Estado en el sentido de armar un Estado competente,
y de pasar al sector privado, al sector, a la actividad privada, a sectores que están en el Estado, pero en realidad porque tiene una desocupación encubierta. Y la capacitación permanente, ¿no? La capacitación permanente y también la técnica, ¿cómo se decía eso? La Tecnocracia, sí. Todos los instrumentos de la tecnología, el servicio de un Estado más transparente, son esenciales. Yo creo que la gran cuestión que viene es reformular un Estado, pero para eso, para reformularlo y hacerlo, tenés que tener gente competente en políticas públicas y aplicar un plan de 5 años coherente, con concursos. Ahora, ¿qué te traba eso? Los sindicatos, por ejemplo. Porque Claro. acá hay un cupo. Cuando vos vas a ocupar cargos, se lo ve en la Cámara de Diputados. O sea, claro que nosotros nunca pedimos un pase a planta. Una sola vez en 30 años pedimos un pase a planta para una ordenanza. En 30 años. Nosotros no tenemos pase a planta, todos nuestros empleados siempre fueron y serán transitorios. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la época? ¿Vieron ese pase a planta que se hizo en el Senado? Sí. En realidad es un pedazo para el sindicato, un pedazo para la presidencia de la Cámara y un pedazo para los bloques. ¿Y cuál es el criterio? Los privilegios, las cuestiones personales. Claro. Doctora, buen día, mi nombre es Sergio Rubín. Le cambio totalmente de tema porque esta semana se produjo finalmente el operativo de desalojo de los mapuches. Ya no es más ministra de la Mujer, Gómez Alcorta, dijo que se violaron los derechos humanos. ¿Usted qué posición tiene frente a esto? No, yo creo que hay que restablecer el orden. Me parece que detrás de la cuestión mapuche, yo estuve en la zona cuando estuve el octubre del año pasado, miren, para entender toda esta zona del lago Gutiérrez, etcétera, hay que entender que se está queriendo tomar, igual que las tierras del ejército, hay que entender que se está tomando una zona con un potencial turístico frente al Cerro Tronador, ¿está? Que Sí. de un valor incalculable. Y yo creo que detrás de todas esas ocupaciones hay negocios inmobiliarios, básicamente de sectores vinculados a la cámpora. Caramba, bien. O sea, que está la cámpora atrás de toda esta movida No, de la cámpora, digo sectores vinculados a la cámpora de Neuquén, ¿eh? Uh-huh. ¿Está claro? Sí, Eso es lo que sí. yo estuve, yo me acuerdo, estuve en Bariloche, que sé que es Río Negro, pero básicamente es la cámpora de sectores vinculados a Neuquén, para que no se entienda que confundo las provincias, entiendo Claro. bien, pero es la cámpora, digamos, a los sectores ligados más a Parrilli, pero ahí hay negocios inmobiliarios que está claro que están usando la cuestión indígena para después tomar territorio, por ejemplo, que corresponde al ejército, y después se hacen enormes negocios inmobiliarios con que pueden hacerse, como no pueden disponer de las tierras, porque es territorio comunitario, según la Constitución, harán concesiones. Como ustedes vieron en Estados Unidos, que se hicieron concesiones, por ejemplo, le entregaron concesiones en materia de casinos, acá se pueden hacer concesiones en materia de hoteles, haces una concesión por 99 años y no estás disponiendo de la tierra. De la digamos. tierra, claro. Elisa, le quería preguntar porque esta semana explotó la interna ahí en Juntos por el Cambio, ¿no? Las declaraciones de Manes, Macri, Horacio Rodríguez Larreta sale a ponerle límites a Macri. ¿Cómo está viendo todo esto? Hay que dejar pasar. No me parece tan relevante. Me parece que hay diferencias de opiniones que me parece que tampoco hay que forzar dentro de las fuerzas a que alguien no pueda decir algo. Me parece que ha habido una reacción desproporcionada Contra a los Manes. dichos de Manes, sí, desproporcionada a mi criterio, ¿no? Que bueno, yo escucho decir muchas cosas, pero no estoy respondiendo todos los días a los comentarios de un candidato. Claro. La verdad es que uno tiene que responder todos los días a lo que dice cada uno de los integrantes de una coalición. Lo único que sirve es al chismorreo, no.
Yo no le doy entidad, para mí Pero, no tiene. pero Lisa, ¿qué razón le otorga usted a lo que dijo Manes? Es que yo no lo escuché a Manes, yo escuché las críticas a Manes. Sí. Está claro, si ustedes me preguntan sobre hechos, yo contesto sobre hechos. No, Eso él habló de que Macri había ejercido el populismo institucional, que había espiado primero, personas. el concepto de populismo institucional no existe. Sí. En todo caso, puede existir el concepto de cesarismo institucional, es decir, una concentración. El populismo institucional como tal, conceptualmente, no existe. Pero que había, que, digamos, El cesarismo político que puede significar la toma del poder de decisión en manos del Ejecutivo que concentra los poderes legislativos y judiciales. Claro. En ese caso, cesarismo no hubo, porque de alguna manera hubo independencia por lo menos respecto del poder legislativo. Claro, ustedes vieron que mandaban las leyes, pero nosotros no aprobábamos las leyes tal cual como venía el Ejecutivo. Yo impugné muchas leyes, se modificaron. Así que incluso al propio seno de la coalición gobernante hubo diferencias y se establecieron y se negoció. Ahí no hubo cesarismo. Cesarismo sería como el ejemplo de Napoleón, ¿está? Que la asamblea estaba pintada. Esto Claro. no es así. Ahora, ¿existen causas judiciales en materia de inteligencia? Sí. Y yo soy querellante en una de ellas. Claro. ¿Está claro? Existió un manejo de determinados personajes cercanos a quienes o de influencia en el Poder Judicial que lo sigue existiendo, como el caso de Angelici, sí es cierto. Entonces son hechos puntuales. Yo los vengo diciendo hace 6 años. Sí, sí, Ahora, claro. yo no los digo con el interés, a lo mejor el problema es que en los casos en que yo lo vi, lo denuncié. El problema que a veces pasa es que algunos son comentaristas, pero no llevan a cabo ninguna acción. Claro. Entonces ahí es donde no se cree. Está claro, ahí donde uno puede discutir si lo dice de buena fe o... Ahora, que existen causas judiciales, existen causas judiciales. Que nuestra propuesta es eliminar la CIDE, sí, nuestra propuesta es eliminar la CIDE. Que no convalidamos ninguna autoridades de la CIDE, ¿cómo se llama? De la CIDE, le digo yo. ¿Cómo se llama? Ustedes saben más. AFI. Nosotros no le dimos aprobación en el Parlamento nunca a las autoridades de la AFI de Juntos por el Cambio, no se la dimos nunca. La coalición cívica votó en contra. Entonces, la única fuerza que puede realmente afirmar con testimonio que estuvo siempre en contra, la única fuerza que le pidió el juicio político al ministro Garabano, formando parte de un gobierno, fuimos nosotros. Y la AFI se integró con mucha gente del radicalismo. ¿Tiene opinión formada de este supuesto o este proyecto de eliminar las pasos? Miren, eso hay que dejarlo pasar también, porque en realidad, ¿cuál va a ser el candidato del PJ y cómo se va a resolver? Este es el principal problema. Que el gobierno no tiene candidatos, el PJ no tiene candidatos, el escenario está fragmentado. Las internas de Juntos por el Cambio se van a resolver con paso institucional o sin paso institucional. Pero internas abiertas va a haber. Así que para mí eso no es un problema. Usted ya tiene candidato, porque vio que Ritondo se pronunció que tiene que ser Vidal la presidenta, Vidal dice que Ritondo tiene que ser gobernador. ¿Usted tiene candidato ya? No, la verdad que hay que dejar pasar esas cosas, será un problema de ellos, pregúntenles a ellos. Claro, Nosotros, sí. Bueno. la fuerza decide por estrategia y decide recién en diciembre o después de Pascua. Pero digo, ¿por qué no empezamos por pensar que el presupuesto que están estableciendo es ilusorio y mentiroso? Implica una desinflación del 50%. Segundo, que vamos al choque porque no tenemos fuente de reservas de diciembre a marzo. Entonces la situación del país es tan desesperante y su decadencia tan enorme que hablar de estos temas francamente es hablar de la nada. Me parece que el problema de la inflación, el problema de que no hay fuente de reservas de diciembre, porque vine de hablar de tener toda la información sobre el tema del trigo, porque estuve en Rosario. Sí. Bueno, la información sobre el tema del trigo es dramática.
porque de 14 millones de toneladas, que vieron que hay una baja enorme, Sí. la mitad queda para el mercado interno. Una parte, lo único que se va a liquidar en diciembre es lo que ya está vendido. El resto va a esperar, es decir, los productores no van a vender en diciembre. El verdadero problema es, ¿alcanzarán estas reservas hasta diciembre? Claro. Y en ese caso, ¿qué hacemos de diciembre a marzo? No, sí, y eso, digamos, marca que el tema de las candidaturas suenen como algo... Porque también esta semana Macri sugirió que podría ser candidato. Pero dejen pasar, porque si no, la verdad es que uno no puede comprar una hamburguesa. A mí me da vergüenza. La veo muy A mí me preocupada. parece vergonzoso la instalación de candidaturas contra candidaturas, cualquiera sea el partido, en un momento tan terrible para la Argentina. A usted la escucho muy preocupada con el tema de los precios, Elisa. ¿Usted teme una hiperinflación? No sé si es una hiperinflación, pero sí una gran inflación que hace imposible la vida cotidiana, ya no solo de los pobres, sino de las clases medias, incluso de las clases medias altas en la Argentina. Seguro. Cuando yo imagino una familia con 3 hijos, aún con muy buenos ingresos, estoy hablando de más de 600.000 pesos de ingreso, veo que no les cierran cada uno según su estatus, ¿no? Seguro, No sí, les- su nivel de obviamente, gasto. A alguien pobre no le cierran ni 10 días de comida, pero Claro. a alguien de clase media alta no le cierran las cuentas para poder hacer frente a la escuela de los chicos, a las obras sociales, a los alimentos. Ya no les digo, el nivel de vida ha bajado enormemente. Los únicos que sí se salvan, que hay cada vez más, son los jóvenes entre 20 y pico y 40 años, que cada vez tienen menos hijos, la mayoría no se casa, y en consecuencia ese dinero se larga al consumo. Por eso dice la gente, ¿cómo puede ser que el restaurante esté lleno? Porque hay una generación distinta de la nuestra que no tiene hijos Claro, y sí, que en sí. consecuencia puede gastar en lo que se llama Sí, los gastos de consumo. la noche, que come afuera, ¿entienden? Sí, sí, Pero sí. eso no significa que estemos en presencia de mayor consumo, al contrario, yo veo un verano muy, muy difícil para la economía, para todos los argentinos, y me parece que eso es lo que interesa. Y me parece que los candidatos que hoy están discutiendo esto van a volar el año que viene, porque la gente les va a empezar a tomar bronca a los que en vez de ocuparse de representar a la sociedad se ocupan de sí mismos. Seguro. Elisa Carrió, gracias, ¿eh? No, al contrario, un beso grande.